por más de un año el estudio del libro de Apocalipsis. Por más de un año estuvimos constantemente versículo a versículo estudiando la obra poderosa de Dios para transformar corazones, para enseñarle a su iglesia que Él tiene control de todas las cosas, no nada más de tu vida, no nada más de tu persona. Él tiene control de la iglesia, tiene control del mundo, tiene control del universo que está ajeno al poder del hombre. El hombre tal vez pueda tener un tipo de control, pero su control es limitado. Es limitado en espacio y es limitado en tiempo, porque no es eterno. Amados hermanos, queremos iniciar el día de hoy ese tema reconociendo el poder del Evangelio. Quiero invitar a cada uno de ustedes para que pongamos atención a algunas porciones de ese tema y analicemos dentro de este Evangelio, dentro del poder del Evangelio que nosotros tenemos, analicemos el engaño que existe de que la sagacidad es la que convence. No mezclemos la sagacidad del que expone la palabra de Dios con el Evangelio. Vamos a analizar el engaño que existe de que el atractivo personal del que expone, del orador, va a asegurar un buen resultado en la audiencia. No mezclemos la presentación y escuchemos el mensaje. ¿Alguien puede ayudar a los niños, por favor? Gracias. Analicemos el engaño de que los métodos de evangelismo van a producir conversiones. Veamos también que el Evangelio concierne fundamentalmente al perdón de pecados. Y por último, el engaño al malentender el arrepentimiento. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Quieren repetir conmigo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la confusión con respecto al Evangelio abunda. El hecho de que usted escuche la palabra de Dios y diga el evangelista sutano de tal o está predicando la Biblia, tenemos que tener en cuenta el contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que contiene ese Evangelio? Tenemos que tener en cuenta la presentación de ese Evangelio. ¿Cómo se presenta ese Evangelio? Tenemos que tomar en cuenta que algunos no van a presentar un Evangelio puro. Va un Evangelio mezclado con las ideas personales o los planes que se tiene de que yo tengo un ministerio que Dios me ha dado para que yo levante y voy a levantar este ministerio y procuro un Evangelio que vaya al ministerio que yo quiero levantar. Tenemos que tener en cuenta que otros no van a presentar un Evangelio claro. Van a buscar muchas herramientas, quizás teológicas, que la gente no va a entender, usando determinadas palabras técnicas que la gente no lo va a comprender. Tenemos que presentar un evangelio que sea claro, tenemos que presentar un evangelio que sea puro, porque hay otros que simplemente presentan un evangelio que no es sincero. Simplemente utilizan el evangelio como un medio para lograr propósitos personales. El evangelio tiene que ver estrictamente con el arrepentimiento.
El Evangelio de Cristo no se trata de sanidades, no se trata de milagros, no se trata de respuestas de parte de Dios. El Evangelio de Cristo estrictamente tiene que ver con el arrepentimiento de la persona y el perdón de su pecado. Jesucristo no apeló a los milagros para llamar a las gentes al arrepentimiento. No hizo de los milagros un medio para que la gente se arrepintiera. Él señalaba el pecado de las gentes y pedía su arrepentimiento. Él hacía milagros, él hacía sanidades, pero las hacía porque le dolía mirar a la gente sufrir. Los milagros que Dios hacía eran por su propia naturaleza de amor, de compasión para con los seres humanos. No era porque Él buscara de las personas que a través de los milagros ellos se arrepintieran. En una ocasión Él recriminó a un pueblo diciéndole, si estos milagros que ustedes vieron que yo hice en este lugar, hubieran hechos o lo hubieran visto los sidonios o los de Tiro, ellos se hubieran arrepentido. Parecería que Dios hizo milagros para que la gente se arrepintiera, pero no, Él está recriminando su dureza de corazón. Él está recriminando que aún mirando tantas maravillas en las vidas de ellos que nadie les contaba porque Dios había hecho milagros personales en ellos, todavía ellos seguían sin arrepentimiento. Pero el mensaje de Dios no era sanidades, milagros, cosas maravillosas en la vida de las personas para convencerlos de arrepentimiento. La convicción de arrepentimiento era en el mensaje, en el Evangelio de Jesucristo, el pecado personal del individuo. Él hacía milagros, sanidades, decimos por misericordia, pero su mensaje no era de sanidad y de milagros, no era de siembra de dinero y de cosecha de abundantes bienes materiales. El Evangelio era puramente arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El poder del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que tú recibiste? ¿Cuál es el Evangelio que tú crees que es de Dios? ¿Qué Evangelio te dieron? ¿Qué Evangelio tú estás creyendo sobre el cual tú te estás moviendo? Vayamos al punto primero que yo les había mencionado, el engaño de la sagacidad, que se dice convence a las personas. Hermanos, la sagacidad no es parte del Evangelio para convencer. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, vaya a Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Primera de Corintios 2:13 dice, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No iba, en otras palabras, quiero parafrasear a Pablo, no eran sus estudios de oratoria, no eran sus capacidades que él tenía como realmente un hombre que era erudito, que le gustaba estudiar. No era un hombre flojo para estudiar, él le gustaba prepararse. Era un hombre que se había preparado desde pequeño a los pies del mejor sabio judío, Gamaliel. Era un hombre que sabía pararse firme, no nada más ante un auditorio, sino ante los enemigos personales. Era un hombre valiente. Sin embargo, dice aquí, nosotros no nos presentamos, en otras palabras, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu. Amén. Las que enseña el Espíritu. Ustedes y yo recordamos que la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos compunge, porque a eso vino, a compungir al hombre de su pecado. El ministerio de convencimiento del Espíritu Santo consiste en poner las verdades del Evangelio
Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Poner esas verdades del Evangelio delante de la persona que no es salva. De una manera tan clara que esta persona tenga por entendimiento reconocer lo que es la verdad. Lo acepte o no lo acepte. Amén. Pero el Espíritu Santo, su trabajo es hacerte ver claro tu pecado y darte convicción de que ese pecado te está condenando y te está llevando a una eternidad separada de Dios. Ahora, lo aceptes tú o no, pero el Espíritu Santo se encarga de hacer ese trabajo. No es la sagacidad de una presentación de un tema. No es la sagacidad que la persona tenga porque tiene mucha labia, porque tiene cosas que se trabajan personalmente para un buen orador. Eso no va a convencer a las personas de pecado. El poder del Evangelio consiste en que viene del Espíritu Santo. Y yo no sé cuál Evangelio has recibido tú ni cuál te gusta. Tal vez si nos emocione oír un buen discurso, si nos emocione oír una buena presentación, si nos emociona escuchar a una persona bien preparada. Pero hay algo importante, esa buena preparación no va a cambiar tu vida, no va a tocar tu vida para salvación. Te puede motivar, es verdad, sí puede motivar, pero sin embargo es el Espíritu Santo el que te va a convencer de tu pecado. El que al escuchar la palabra que Dios te habla, no salgas igual de aquí a tu casa y solamente vayas, wow, qué buena presentación, qué bien lo hizo, sino que a todo lo contrario vas a ir a tu hogar diciendo, si yo no cambio mi vida, en verdad tengo problemas eternos con Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque todavía estoy vivo y me estás dando la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Por supuesto que nuestra presentación debe de ser bien preparada. Por supuesto que nosotros tenemos que tener una buena presentación. Pero estos factores de por sí no van a garantizar que cualquiera persona sea convencido. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eso lo tiene que hacer Dios en tu vida. Amén. Dios es el que va a convencerte del pecado, de tus errores, de tus equivocaciones. Así que, amados hermanos, puede que la presentación de muchas personas vengan con mucha sagacidad, con mucha preparación. Ustedes ven ahora personas que utilizan, por ejemplo, no, pues yo fui un luchador de aquellos tiempos, yo era el sultano de tal y ahora miren, Cristo me salvó. Puras mentiras, porque ni era el luchador aquel, ni tampoco Cristo lo salvó. Yo era un criminal que mataba y que destruía y que yo hice esto y lo otro, pero ahora Cristo me salvó y aquí estoy cuando yo andaba en los narcos con los asesinos, andaba matando, pero ahora Cristo me salvó y gloria a Dios. Utilizando sagacidad solamente para atraer la atención de las gentes. Cuidado, la sagacidad no salva. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado. Dios nos enseña a predicar su evangelio, pero acuérdese, debe ser puro, debe ser claro, debe ser sincero. Amén. Usted no va a contar cosas que Dios no ha hecho en su vida. Usted no se va a inventar cosas que Dios no ha obrado en su vida. Usted no puede hablar de cambios cuando Dios no ha hecho ningún cambio en su vida. Usted no puede hablar de salvación cuando ni siquiera le importa la salvación. Usted y yo tenemos que tener interés en la salvación para poder hablar de salvación a otros. El evangelio se predica de muchas maneras. Y dice Pablo, no es que haya muchos evangelios. Hay uno solo. Pero los hombres han hecho muchos evangelios. ¿Por qué? Porque a veces traen a las personas con este tipo de sagacidad. Y las personas vienen mirando el cambio que Dios ha hecho en la persona cuando Dios no ha hecho ningún cambio en la persona. Vayamos al punto número 2. El engaño de que el atractivo personal va a asegurar resultados. Que se vista bien. Que traiga una presentación
que sea como de siervo de Dios. Que se note que cuando lo vean digan, oh, ese es el pastor, oh, ese es el predicador, ese es el cura, ese es el evangelista. Y bueno, se empiezan a poner ciertas cositas acá, gorritos en la cabeza. La cosa es que los distingan cuando están hablando la palabra de Dios. En lo que respecta a nosotros, cuando hablamos el evangelio, es verdad, piensa en esto, no debemos ofender con nuestra forma de vestir a nadie. Debemos, en otras palabras, aprender a vestir decorosamente. Amén. Adecuadamente. ¿Para qué? Para que no ofendamos a la persona que le estamos presentando el evangelio. Eso es verdad. Tenemos que hablar y comportarnos adecuadamente de acuerdo a las culturas donde nosotros estamos. No, es que yo soy de México y yo hablo así. Yo soy de México y yo actúo así. No, si yo estoy hablando ahora a través del internet con todo el mundo, ¿qué debo de procurar? Tomar en cuenta que me están escuchando cantidad de personas que tal vez su lenguaje sea muy diferente, pero yo trato de que mi lenguaje no lastime, no hiera a nadie. En lo más que yo pueda aprender a hablar correctamente, debo de procurar no ofender a nadie. Eso es verdad. Pero desde el momento en que anunciamos el evangelio, debemos tomar en cuenta una cosa. Usted está tomando sobre su propio cuerpo la ofensa de la cruz. Dirá usted, ¿y cómo es esto? Primera de Corintios 1:23, ¿qué dice? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y ya de por sí la crucifixión trae maldición, trae vituperio. Porque dice la Escritura, maldito, amén, el que fuere crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué significaba? ¿Qué era? Era un tropiezo. Así que desde ya el mensaje ya era un tropiezo. Y para los gentiles era... ¿Qué le dijeron a Pablo? Pablo, tú estás loco. Así que él sabía lo que estaba diciendo. El mensaje de la cruz, el evangelio del mensaje del Señor Jesucristo en sí, es un tropiezo ya en sí para las personas. Así que es verdad, nosotros procuramos ser cuidadosos en este aspecto, pero en sí el mensaje ya es una ofensa contra el pecado. Porque ese es el problema, el mensaje de Cristo Jesús va directamente a contrarrestar el pecado de la vida de cada uno de nosotros. El mensaje en sí es una piedra de tropiezo. Pero el mensajero no debería de serlo. ¿Me explico en esto, hermanos? Mi testimonio, al predicarle a ustedes del Evangelio de Cristo Jesús, no debería de ser un pretexto, no debería ser un estorbo. Posiblemente el atractivo personal garantice resultados. Atraiga a las personas, atraiga los sentimientos de las personas hacia el orador, pero el atractivo personal no convierte a las personas. El atractivo personal y la presentación no convierte a las personas. El que convierte a las personas es el Evangelio de Cristo Jesús. Puro, sencillo, claro y sincero. Que escuchen de nosotros un evangelio sincero. Muchas personas podrían deslumbrarse por la imponente personalidad de un orador y la expedita presentación de un mensaje vacío del evangelio de Jesucristo. Cuando muchas personas dicen, ay hermanos, que uno puede evangelizar. No, usted sí puede evangelizar. Lo único que tiene que hacer es decirle a los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Nadie le está pidiendo, el Espíritu Santo no le está pidiendo a usted que bárbaro se presente como un gran orador, un gran presentador del Evangelio de Cristo Jesús a las naciones. Dios le está pidiendo que usted realmente sea aquella persona que está hablando un evangelio, pero que lo está viviendo.
que no le está diciendo haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. El poder del evangelio consiste neta y profundamente en la relación del individuo con el pecado que le trae condenación. Y el evangelio trae esa libertad, esas buenas nuevas de gran gozo. Mensaje de abundancia, mensajes evangelísticos de bendiciones, bendiciones. Y Dios tiene bendiciones, y Dios tiene bendiciones. Mensajes evangelísticos de milagros, porque Dios es un Dios de milagros, un Dios que todo lo oye y puede hacer tantos milagros, y vengan y escuchen estos mensajes. Mensajes evangelísticos de señales, dones y más dones. ¿El resultado cuál es? Un montón de gente ligera. Un montón de gente que está dispuesta a correr aún antes de los primeros ataques que Satanás tenga contra su vida. No hay cambios radicales de salvación en su vida, porque nunca recibieron el evangelio de Cristo que trata con el pecado de cada uno de nosotros. Ellos corrieron simplemente por la necesidad que tenían. Mi hogar está destrozado, mi matrimonio ya se fue y pues vamos a tener que separar los bienes y pues es mucho dinero y ya empezamos con problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues Señor, dice que tú ayudas, Señor, ayúdame a mi hogar. La pregunta es, ¿y tu pecado? ¿Y tu pecado de adulterio? ¿Tu pecado de inmoralidad? Tu pecado que te tiene condenado a una eternidad, ¿cuándo vas a pensar en él? Cuando el evangelio llega a nuestros oídos solamente por milagros, por señales, por prodigios, por abundancia de bienes materiales, porque eres hijo de un rey, entonces tú simplemente estás escuchando un mensaje distorsionado, porque el mensaje de Dios tiene que ver única y exclusivamente, el poder del evangelio tiene que ver con tu libertad de condenación eterna, con el perdón de mis pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Con un llamado a vivir una vida en Cristo Jesús. Pero el evangelio de salvación confronta nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento. Hay diferencia entre un evangelio puramente para los oídos de las personas al evangelio de Cristo Jesús. El evangelio siempre fue claro: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y venían las gentes cuando oían a Juan y corrían porque querían ser bautizados. Porque hay otra idea de que yo tengo que ser bautizado, si no, no soy salvo. No, hermanos, usted es salvo desde el momento que recibió a Cristo Jesús. El bautismo solamente es parte de ese compromiso de servicio a Dios, de obediencia, pero no es parte de su salvación. Sí, hermanos, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, porque estamos completando simplemente tu sumisión completa y tus primeros pasos de obediencia al Señor, porque Dios te dice, bautízate. Pero tú desde el momento que abriste tu corazón a Cristo Jesús, le recibiste como tu Señor y Salvador. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Así que no hay esa prisa que existe de que hay que bautizarlo. Y órale, hermano, venga y bautícese y órale. Eso no es indicio de salvación. El indicio de salvación es la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva persona que Dios te ha hecho en tu vida. Aquellas cosas que tú no podías vencer. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús estás tomando esas fuerzas de Cristo para poder vencer. Aquello que era imposible para ti dominar, ahora estás viendo que lo puedes hacer en Cristo Jesús. Amén. El engaño de que los métodos producen conversiones. Tercer punto. ¿Cuál es tu método de evangelismo? ¿El camino romano? ¿Ya aprendiste el método del camino romano para evangelizar? ¿O ya aprendiste el método de por fe?
para evangelizar? El de Felipe para evangelizar. ¿Cuál es tu método para evangelizar? Seminarios, cursos. Y las personas creen que sus métodos van a convertir personas o van a producir conversiones porque vas a hacer un trabajo bien elaborado. Hermanos, no nos olvidemos que las conversiones son hechas ¿por quién? El Espíritu Santo. Él es el que convence al hombre, al mundo de pecado. Él es el que te convenció a ti, no fue la persona. No será nadie a quien tú convenzas. Es el Espíritu Santo que estará convenciendo la vida de la persona. Los procedimientos sí van a producir resultados, pero los resultados no siempre van a equivaler a una conversión. Puedes tener mucha gente, hiciste una labor y tienes personas, pero esas solamente son personas, pero no necesariamente son personas salvas. ¿Han visto ustedes la presión que ejercen muchas veces en el evangelismo? El orador, el presentador, es experto en poner presión para que las personas pasen. Si no lo hace a gritos, lo hace con saltos, si no con lágrimas, si no con muchas cosas, pero pone presión para que las personas pasen. Y tráigase usted a su compañero que tiene al lado y órale, pásale. Vamos, ven, pásale, ahí estás ahí empujando al otro pobre que pues no quiere levantarse y tú fuerzas, pásale. Y ya pasó. 100, 200 salvos. Los métodos no producen conversiones, hermanos. La presión solamente puede lograr resultados. Podemos contar con muchas personas que pudieron ser presionadas y pasaron. La música puede atraer nuestro sentido. Podemos nosotros sentirnos muy bien, un buen ambiente, crear un buen ambiente para las personas, hasta hacerlas llorar, hacerlas recordar algo en su vida. Sin embargo, no confundamos el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús tiene que ver con tu pecado. ¿Qué vamos a hacer para poder ganar las almas? Pues vamos a arreglar el recinto. Vamos nosotros a preparar un buen arreglo que se vea, que atraiga a las personas. Vamos a poner una cruz por acá, vamos a poner luces por acá. Y cuando esté el mensaje, ustedes le prenden esa luz para que aparezca algo refulgente. Y entonces voy a hacer el llamado para que las personas vengan y se arrodillen a la cruz de Cristo y sientan que están en esa cruz donde Cristo Jesús murió por sus pecados. Puede ser fascinante, puede fascinar a las personas. No necesariamente va a convertir la vida de un pecador, de un asesino, de un borracho, de un adúltero, en un hijo de Dios. El que lo hace es el Espíritu Santo. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios sinceramente, claro, y pura, solamente así como ella es, sin tratar de hacer arreglos que van a hacer que las personas se sientan fascinadas. ¿Qué más podemos usar? No sé, tal vez podemos contarles historias que les quiebren el corazón. Me puedo volver un experto en modular mi voz, de contarles de tal manera que aún con mis lágrimas haga que ustedes se trasladen a aquel momento triste de aquella persona y les pueda contar yo historias que conmuevan su vida. Y después les llamo a Cristo Jesús. Hermanos, no necesariamente va a traer conversión en ustedes. El Evangelio no lo confundamos con métodos. Ninguna de estas cosas necesariamente van a traer compungimiento a las vidas de las personas y arrepentimiento para perdón de pecados. El Evangelio de Cristo Jesús es cuando tú confrontas tu pecado que te está condenando ante la presencia de Dios
por toda la eternidad. Vayamos al otro punto. Decía también, déjenme decirles que un buen número de personas podrían ser ganadas por todos estos métodos, presión, música, arreglos, historias. Pueden ser agregadas a nuestra comunidad, pero aún así, hermanos, aunque estén dentro de nuestra comunidad, coman, convivan, canten con nosotros, no necesariamente quiere decir que esas personas son salvas. Porque nosotros les hemos traído con argucias, le hemos traído con nuestras capacidades, le hemos traído con algo importante que hemos logrado y preparado en nuestra vida. Pero ¿qué hay de su verdadera relación con Cristo Jesús? Tenemos ahorita un concurso con el mundo. Parecen los programas de televisión de los latinos, ¿verdad? No pueden, ven un programa que sale en Estados Unidos y luego lo copian. Y lo hacen lo mismo y todo el tiempo es lo mismo, nomás que para nosotros. Todo el tiempo imitando. Tenemos un grande concurso, parece que estamos compitiendo con el mundo a ver quién gana más con los conciertos. A ver quién gana más con las preparaciones financieras. Porque ahora no se trata ya de personas espirituales guiando a las iglesias para que prosperen y crezcan. Ahora se trata de personas de las finanzas, de a ver cómo van a ganar más gente. La pregunta es, ¿y la salvación cuándo? Porque las personas vienen por lo que tú les estás mostrando. ¿Qué les estás mostrando? Oh, que Dios tiene cuidado de ti y te sana de todos tus dolores. Venga para acá. Dios te quita todas las enfermedades. Venga para acá. ¿Y sabes una cosa? Que Dios no lo va a hacer toda la vida. ¿Estás consciente de eso? ¿Cuánta golpiza no le quitó a Pablo? Bastantes. Pero ¿cuántas no le dejó? ¿O qué? ¿Nunca me lo golpearon a San Pablo? ¿De cuántas enfermedades no lo habrá librado Dios a San Pablo? ¿Podrían quitarle un poco de... Las bocinas tienen eco? Pero nunca se enfermó San Pablo. Enfermedades de muerte. Amén. Pero cuando tú le presentas el Evangelio de Cristo Jesús a una persona que va a recibir sanidades y viene por sanidades, vas a recomponer tu matrimonio y viene por recomponer su matrimonio, y vas a recibir muchos bienes materiales, nomás siémbrale aquí, ponle acá, y tú vas a recibir muchas cosas. Cuando se presentan los problemas para esa persona no puede caminar, no puede avanzar, porque su mentalidad era que el Evangelio es prosperidad. Pero el Evangelio de Cristo es confrontación con mi pecado. Amén. Con mi pecado. Y que Dios me limpia de todo pecado. Vayamos al punto número 4. El Evangelio concierne fundamentalmente al perdón de pecados. No a la sanidad. No a los milagros. No al cuidado y bendiciones de Dios. Porque Dios dice su palabra que tiene cuidado de nosotros. Amén. Le sirvamos o no le sirvamos. Dice su palabra que Él saca su sol y da su sol para buenos y malos. Y dice su palabra que Él tiene especial cuidado de sus hijos. Así que la salvación fundamentalmente concierne al perdón de pecados. ¿Qué evangelio escuchó usted? ¿En qué evangelio está usted creyendo? ¿Cuál es el evangelio de Cristo que usted cree? No puede haber buenas nuevas para personas que no sienten la necesidad de buenas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona no viene a escuchar las buenas nuevas
teniendo necesidad de escuchar buenas nuevas, no va a haber buenas nuevas para él. Porque esa persona no viene escuchando las buenas nuevas de salvación. Él viene escuchando que hay un Dios que sana. Y cada que está enfermo, va a venir buscando un Dios que sana. Y el día que Dios no le sane, ese día dice, ya no creo en ti. Y se retira. Vienen escuchando a un Dios que te da abundancia de dinero. Y que te ayuda para que subas tu profesión con tu jefe y que tengas al rato un buen puesto. Y que tengas un buen cheque. Y al rato resulta que te corren del trabajo. ¿Y tu relación con Cristo? Pues ahí, mire, se acabó. Ahí se terminó. No puede haber buenas nuevas para las personas que no sienten la necesidad de recibir esas buenas nuevas. Señor, ten misericordia de mí. Amén. Ten misericordia de mí. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Personas que no pueden sentir la necesidad por su pecado. A ellos no les interesa el pecado que cometieron. A ellos les interesa solucionar los resultados del pecado que cometieron. Amén. Ya mató a alguien, ya está en prisión, sabe que le van a dar abundantes años de prisión. Oren por mí, para que Dios me saque de aquí. Oren por mí, para que no sean tantos largos años. Y entonces sí, pero ellos no están preocupados por el asesinato que cometieron. Ellos no están preocupados porque ofendieron a Dios quitándole la vida a alguien. Ellos están preocupados por su problema. Y están arrepentidos por su problema, pero no están arrepentidos por su pecado. Son dos cosas muy diferentes. El pecado tiene muchos síntomas que alertan a un individuo del problema básico que ellos tienen. El problema básico es el pecado, no son los síntomas. Hablemos, por ejemplo, de la depresión, la soledad, la tristeza, el temor. El pecado trae todos estos síntomas. Y vienen personas bien deprimidas. Vienen personas temerosas. Y esperan que Dios les solucione su problema. Y les dé esa fuerza que necesitan para salir adelante. Pero no están preocupados por su pecado que ocasionó esa depresión en su vida. No están preocupados por ese pecado que ocasionó esa tristeza o ese miedo en su vida. Están preocupados por los síntomas. Y muchas veces, claro, si el predicador es bueno o el que expone es bueno para hablar de los síntomas, atrae a las personas. ¿Pero qué? De lo que provocó esos síntomas de tristeza, de angustia, X. Una presentación del Evangelio puede enfocar las necesidades de ayuda y resolver problemas, pero eso solamente son síntomas del pecado que realmente te está separando de Dios. ¿Qué te está separando de Dios? Por tu ira. Tú puedes cometer muchas bajezas, muchas atrocidades por tus enojos. Pero el problema no es tu enojo, sino lo que está provocando ese enojo. Amén. Lo que hay dentro de ti que está provocando esas cosas. Y el Evangelio trata con esa raíz del problema. El Evangelio de Cristo Jesús trata con esa raíz de tu vida. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Nadie soluciona nada solamente tratando los síntomas. Y dejando la raíz del problema que siga creciendo. Y muchas gentes escuchan un evangelio de puras síntomas. Y vienen a Cristo Jesús procurando sanar sus síntomas, reparar sus síntomas, evitarlas todas ellas. Pero ¿qué hay de la raíz que ocasiona ese malestar en su vida? ¿Qué hay de la raíz que está destrozando esa paz en su hogar? Esa raíz que está destrozando realmente su persona. ¿Cuándo la va a tratar? Y eso se trata el evangelio de poder.
De eso se trata el Evangelio de poder, de tratar con la raíz de nuestros problemas. No con aquellas cosas que aparentan ser. El Evangelio concierne fundamentalmente al perdón de pecados. El engaño al malentender el arrepentimiento. Veamos este quinto y último punto. ¿Entiende usted lo que es arrepentimiento? Es importante, es fundamental como hijo de Dios. ¿Qué es arrepentimiento para usted? De acuerdo a la palabra de Dios, el arrepentimiento significa un cambio de actitud genuino que afecta la vida entera de la persona que se arrepintió. No se trata de que, es que yo ya no voy a ser borracho porque no, me ha ido mal, me han golpeado, casi me deja mi mujer, no, ya mis hijos ya ni me quieren recibir porque soy borracho. No, se trata de que tú has ofendido al que te creó, al que te formó. Tu problema no son tus hijos. No son que te estás quedando sin dinero para la renta. Eso es el efecto de tu pecado. ¿Quieres solucionar realmente tu vida? ¿Quieres solucionar realmente esa situación? A la raíz del problema, el pecado. El pecado que te llevó a la desobediencia. Y ahora borracho, adúltero y XY. El arrepentimiento es el único significado, el evangelio de arrepentimiento es el único significado de lo que realmente va a traer a nosotros cambio. Si tú realmente reconoces que tú has pecado contra Dios, tú vas a cambiar, porque tú te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo es contra Dios. No es porque estás bebiendo. No es porque estás adulterando. No es porque estás de mentiroso. Sino porque tú estás ofendiendo a Dios, que te está diciendo, no ese pecado en tu vida. Eso te destruye tu vida. Hechos capítulo 17, verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Cuando el ser humano vivía bajo su propia ley. Cuando tú simplemente hacías lo que tú querías porque ya estabas grandecito y ahora ya nadie me manda y ahora hago lo que yo quiero. Y haces lo que a ti te parece bien. Es una ignorancia. Y dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ahora hay un mensaje claro, hay un evangelio claro hacia tu vida, diciéndote, arrepiéntete. ¿De qué? Sí, porque antes eran tus ideas, eran tus pensamientos. Ahora no son tus pensamientos, ahora tienes los pensamientos claros, perfectos, buenos, amorosos de parte de Dios tu Padre, para que vivas una vida buena para ti. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero perecer, ¿por qué? Por su pecado. Y el evangelio de poder precisamente trata con el pecado. No trata con los síntomas. Eso ya son parte del evangelio. Ya son extras.
Porque trae Dios bendiciones. Claro que trae bendiciones. Amén. ¿Trae Dios sanidades? Por supuesto que trae sanidades. ¿Trae Dios milagros? Trae Dios milagros. Claro que sí. Pero el punto y el enfoque principal del Evangelio es mi pecado. Amén. Y si hay en mí interés de cambiar mi vida y vengo a Cristo Jesús por mi pecado, encuentro salvación en Cristo Jesús. Hay un fiel arrepentimiento, hay un genuino arrepentimiento. No confundamos el arrepentimiento de que, es que en Cristo Jesús hay sanidades y voy a ir a las sanidades. No, es que en Cristo Jesús vamos a tener mucho billete. Vamos a ser prósperos. No vamos a hacer más la cola, sino la cabeza. Y nosotros vamos a ser los reyes y señores de la tierra. Y ahí estás. Ajá. ¿Y tu pecado? Ese es tu problema. Ese es mi problema. No malentendamos el arrepentimiento. El arrepentimiento hay que definirlo específicamente formulando la pregunta: ¿cambiar la actitud a qué? Si arrepentimiento es cambiar de actitud, hágase una segunda pregunta: ¿cambiar la actitud con respecto a qué? Amén. Tú escuchas el Evangelio. El Evangelio te cambia, te invita, te hace la invitación a que cambies de actitud, pero cambiar la actitud con respecto a qué. ¿A que antes eras pobre y ahora ya no vas a ser pobre en Cristo Jesús? ¿De que antes estabas enfermo y ahora ya no vas a estar enfermo en Cristo Jesús porque Él es el sanador? ¿A que antes tú sufrías, pero ahora ya no vas a sufrir porque Dios es tu protector y brazo fuerte? ¿Esa es la actitud que busca el Evangelio? No, hermanos. La actitud que Dios busca en una persona que realmente quiere salvación es que cambie su actitud de cómo ve a Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestra vida, no es nuestro criado. Él no es el vaya y venga. Y ahora necesito esto, Cristo. Y ahora necesito esto otro, Cristo. Y si no me das esto, pues entonces me enojo contigo y ya no te sirvo. Y sabes que ya no voy a la iglesia porque no me contestaste esto otro. Necesitamos cambiar nuestra actitud con respecto a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús para tu vida? ¿Es tu sirviente? ¿O es tu Señor? ¿Quién es el siervo? ¿Eres tú o es Él? El mensaje del Evangelio de Cristo Jesús nos lleva al arrepentimiento, pero no nos engañemos, entendamos lo que significa arrepentimiento. Las personas que no son salvas pueden arrepentirse genuinamente, pero aún así seguir sin salvación. El asesino puede decir: yo estoy profundamente arrepentido de haber matado a este hombre o a esta mujer. El adúltero puede decir: estoy arrepentidísimo de haber engañado en mi matrimonio. Pero ese arrepentimiento no le trae salvación. ¿Están conmigo en esto? Ese arrepentimiento no trae salvación. ¿Puede la persona estar arrepentida y cambiar su actitud, sus malos hábitos con respecto a cierta cosa que está incorrecta en la vida? Puede romper con ese hábito como resultado de su arrepentimiento. Sin embargo, esto no nos habla de salvación. ¿Por qué? Porque su actitud negligente ante la persona de Cristo Jesús todavía continúa. Él no ama a Cristo Jesús. A ella no le interesa un ápice Cristo Jesús y sus leyes. A él y a ella solamente le interesan las cosas que puede recibir
en nombre de ese Cristo Jesús, de la religión o de la iglesia, pero no le interesa su relación con Cristo Jesús. Las personas que no son salvas pueden arrepentirse para salvación, pero este arrepentimiento implica un cambio de actitud en cuanto a la persona de Jesucristo. Amén. En cuanto a Cristo Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La preocupación de Dios no es que yo tenga casa, carro, esté re bien cachetón, bien gordito, bien sanito. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea salvo. Ahora, ¿podrá Dios darme muchas cosas buenas? Claro que sí. Pero siempre predicamos eso. ¿Y por qué no predicamos de Lázaro más seguido? Amén. Leamos más de Lázaro más seguido. Prediquemos de Lázaro más seguido. ¿Quién era Lázaro? ¿No acaso era un hombre justo? ¿Un hombre de Dios? Sí estaba ahí sí estaba en la casa del rico. Sí tenía las grandes oportunidades de estar en una grande posesión, o por lo menos cerca, pero él no era el dueño. La única oportunidad que tenía es la misma que tenían los perros: pelearse el desperdicio que caía de la mesa del Señor. Pero ese mensaje no. Ese no nos gusta. A mí predícame de David, a mí predícame de Salomón, a mí predícame de Pablo, a mí predícame de otros. Sí, pues me vienes a predicar de Lázaro. Ese mensaje está muy triste para mi vida. Pero a Dios le interesaba la vida de Lázaro. Pues si le interesaba, entonces ¿por qué no le dio un poquito de dinero del que tenía el rico? Si le interesaba, ¿por qué no le da o le dio un poquito de lo que usted y yo comemos? Que no comemos tan mal. ¿Por qué tenía que ese hijo de Dios, si le interesaba a Dios, estarse peleando las migajas con los perros para poder comer del desperdicio? Porque ese varón no estaba mirando las cosas materiales, estaba mirando su relación con Dios. Y si nosotros no aprendemos a mirar nuestra relación con Dios, cualquier miseria humana ya nos alejó de Dios. Y ya estamos tristes porque pues Dios no me contesta. Y yo soy su hijo y yo diezmo, yo ofrendo, yo colaboro, voy a la iglesia y mira cómo me está yendo. Pues ¿cuál es tu evangelio? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Cómo recibiste tú tu evangelio? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo absorbiste aquello? ¿Cómo veniste a Dios con ese tipo de creencia? Las personas que no son salvas pueden, seguro que sí, arrepentirse. Lo pueden hacer. Pero el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Dejemos, amados hermanos, de estar tratando de chantajear a Cristo, chantajear a Dios con nuestros actos, con nuestras buenas obras para recibir de Él. Él no necesita nada de eso. Él te da, Él te sana, Él te cuida porque te ama. Y entonces, ¿por qué me pasa esto? Ven los jueves para que aprendas de los profetas y aprendas que Dios está siempre obrando en la vida tuya, y si algo lo permite Dios es para que nos fortalezcamos en su gracia, para que crezcamos, para que veamos las cosas que no podemos ver hasta que Dios nos aprieta y entonces nos damos cuenta: esto está pasando en mi vida, Señor, perdóname. Y salimos fortalecidos de ello. Amén.
Las personas que no son salvas pueden arrepentirse, confiar en Cristo Jesús como su Salvador. Ahora les digo una cosa. El arrepentimiento para salvación, claro que sí puede estar precedido de un arrepentimiento concerniente a un pecado. Es probable que una enfermedad te trajo a Cristo Jesús. Es probable que a través de un problema en tu familia llegaste a Cristo Jesús. Es probable que a través de una profunda tristeza llegaste a Cristo Jesús. Claro que sí. Pero aquí hay algo esencial. Esa persona solamente, ese problema fue un peldaño, fue solamente algo que lo llevó a acercarse, pero él no se quedó sobre ese problema en su relación con Dios. Él escaló de modo que obtuvo un conocimiento claro del Evangelio de Cristo que trataba con su pecado. Y sí, llegó a oír palabra de Dios buscando una sanidad, buscando un milagro, algo que Dios hiciera en su vida, que arreglara a Dios algo. Tal vez tuvo problemas financieros muy graves y llegó a las plantas del Señor. Pero él no se quedó ahí. Él entendió la verdad clara, sincera del Evangelio que trataba con su pecado. Cuando la persona llega a través de esta situación, lo correcto es que esta situación active el sentido de la necesidad que hay en la persona del perdón de Dios para su vida. Llegó, no sé, lleno de problemas. Hablemos de finanzas, quebrado, destruido, pero escuchó el Evangelio y ese hombre reconoció, dejó de mirar su problema financiero y se fue a la raíz y encontró que todo el problema que él tenía era por su enemistad contra Dios. Es posible, pero esto si lleva a activar a la persona a que reconozca su pecado, está trabajando bien. Pero cuando la persona solamente se queda con la necesidad, no avanza su vida. El borracho, el adúltero, el afeminado, el mentiroso, el asesino, puede tal vez acercarse a Dios atraído por el problema, pero tiene que cambiar. Amén. Tiene que cambiar, hermanos. Por eso vamos a ver iglesias que se llenan, cristianos que están años y años, 20, 30 años, y su crecimiento nunca. ¿Por qué? Porque esas personas nunca han tratado con su pecado. Solamente han tratado con lo que Dios les puede ir dando. El mero arrepentimiento del pecado todavía no es salvación, a no ser que venga acompañado de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, si tú te arrepientes de tu pecado, aún así no estamos hablando de salvación. Dice usted, hermano, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que sin Cristo no hay salvación? Tú puedes estar arrepentido de lo que tú hiciste. Te puede estar torturando lo que tú hiciste en el pasado. Muertes, robos, lo que sea. Y puedes tú estar arrepentido, pero eso no es salvación. La salvación es, o el verdadero arrepentimiento es, cuando en ello incluyes la persona de Cristo Jesús, porque Él es el Salvador. La verdadera salvación es cuando tú reconociste ese pecado, pero tú reconoces que tú estás ofendiendo a Dios. No que, por culpa de ese pecado, pues yo ya no estoy con mi familia. Por culpa de ese pecado ya perdí a mi matrimonio. Por culpa de ese pecado ya no me quieren mis hijos. No ese es el problema. El problema es que tú ofendiste a Dios. Mire lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga,
está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y luego también Hechos 20:21, que dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Amén. ¿Qué testificaban? Arrepentimiento, pero no de su pecado solamente. Arrepentimiento de su pecado, de sus faltas, pero ¿para con quién? Amén. No era simplemente es que yo hice tantas cosas malas y pobrecita gente que me la llevé entre los pies y están sufriendo por mi culpa. ¿Cuántos habrán sufrido? No, hermanos, si es verdad que tú estás dolido por eso, pero tu arrepentimiento debe ser para con Dios. Porque fue Dios quien desde un principio enseñó que tuviéramos cuidado los unos para con los otros. Que no abusáramos del poder, que no abusáramos de las riquezas, que no abusáramos de la sanidad, que no abusáramos de las bendiciones que Dios nos da. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios y tu fe debe estar en Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Nadie más. Por eso dice la palabra de Dios, no hay salvación fuera de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Y si tu fe no está en Cristo Jesús, no hay arrepentimiento salvador. Hay arrepentimiento de lo que hiciste, pero no un arrepentimiento que te lleve a la salvación. El arrepentimiento que te lleva a la salvación es aquel en el cual tú estás viendo que ofendiste a Dios y que el único que te puede dar vida eterna es a través de Cristo Jesús. Amén. Déjame preguntarte y así termino. ¿Cuál es el evangelio que tú recibiste? ¿Un evangelio de promesas? ¿Un evangelio de dame y yo te doy? ¿Un evangelio de a ver cuánto le traes a Dios de diezmos, de ofrenda para que Él te bendiga? ¿Cuál es el evangelio que tú recibiste? ¿Un evangelio de cobardía? Dice la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de temor. ¿Cuál es el evangelio que tú recibiste? ¿Por qué dices tú que tú eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque perteneces a las iglesias cristianas? ¿Porque vas a un templo que dice que somos cristianos? Soy cristiano porque ahora canto en una iglesia cristiana. ¿Por qué somos cristianos? ¿A cambio de qué? Eres cristiano. ¿A cambio de qué veniste a Dios? ¿A cambio de qué recibiste el evangelio? ¿Cuál motivo te llevó a que tú recibieras a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Cuál motivo te llevó a Cristo Jesús para que ahora digas, Él es mi Señor, Él es mi Salvador? ¿Qué motivo? Hemos leído Apocalipsis y Dios dice en su palabra y exhorta a que seamos fieles. ¿Por qué fieles? Porque por muchas tribulaciones es necesario que el Hijo de Dios tenga que pasar. Y los verdaderos hijos de Dios caminamos, pasamos, nos fortalecemos en Él
permanecemos en Él, somos fieles. Pero depende mucho que respondas sinceramente cuál es el evangelio que recibiste. ¿Por qué te llamas, te nombras cristiano? ¿A cambio de qué eres cristiano? ¿De que Dios te trate siempre bien? Según tú, según yo. ¿De que Dios siempre me tenga acá arriba con alabanzas, gloria y honor? ¿A cambio de qué digo que mi Cristo es mi Señor? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Hermanos, ese es el poder del evangelio. Ese es el poder, el que te cambia, el que te transforma, el que renueva las raíces de nuestra vida y cambia todo nuestro ser, y de ahí todo lo demás se hace bueno. Amén. Aquel que renueva nuestra relación con Él primordialmente. Y si mi relación con Dios es buena, ¿saben qué? Mi esposa tendría que estar dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi relación con ella será buena. Amén. Pero si mi relación con Dios es mala, mi esposa tendría que doblar rodillas, pero para pedirle a Dios que tenga misericordia de ella y de mí. Y lo mismo digo por usted y por las esposas, y por los hijos y por los padres. Porque cuando tenemos una buena relación con Dios, es seguro que si con Él somos fieles al Dios que no vemos, es seguro que podremos ser fieles y buenos con los hermanos y los demás que están a nuestro lado, que sí vemos. Amén. Amén, hermanos. Dios nos ayude para realmente aceptar el evangelio correcto, el evangelio puro, el evangelio que realmente mantiene nuestras vidas en salvación, no en tiempo, no en soy cristiano. Muchas pruebas, muchas tribulaciones vienen para nuestras vidas. Pero bendito el nombre de Dios, porque con Él somos más que vencedores. Y así no nada más vamos a estar diciendo y repitiendo que somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque tenemos un evangelio correcto, lo hemos aprendido correcto, lo vivimos correcto. Jóvenes, tomen este evangelio del reino. Niños, tomen este evangelio del reino. Porque esto los va a ayudar a no cometer tantísimos errores en su vida, de lo cual mañana tengan que arrepentirse. ¿Y saben cuál es lo peor? Que hay algunos de los que ya no se podrán librar. Podrán tener el perdón de Dios, sí, pero las secuelas, ahí van a estar. Los errores, allí van a estar. Oremos al Padre. Si tú no has recibido este evangelio de vida para ti, hoy el Padre Celestial te invita. Nuestros tiempos son difíciles, pero Dios sigue siendo bueno para con todos nosotros. Ore con sus hijos, hermanos. Invito a mis amigos en internet y hermanos. Si tienen a alguien a su lado, ore con él, con ella. Que Dios obre en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por este evangelio que es poderoso, Señor, porque cambia vidas. Porque nos da, Señor, una oportunidad de tener lo que ni siquiera soñamos ni imaginamos que sea posible. Señor, porque tú verdaderamente transformas desde lo profundo de nuestro ser, Señor.
nos ayudas a que realmente, Padre, podamos vivir una vida en victoria. Permítenos, Señor Dios, que esta palabra, movida en nosotros por el Espíritu Santo, Señor, traiga fruto, Padre Santo y glorioso. Que podamos vivir conforme al Evangelio. Recibir, Padre Santo, tu palabra que nos lleva a vida eterna. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice cada persona que hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Y ayúdanos a que realmente tengamos ese evangelio vivo, Señor, en nuestra vida. El evangelio de salvación. El evangelio, Señor, que lleva a vida eterna. Porque tu palabra nos dice que de las cosas materiales, tú tienes cuidado de nosotros. Señor, el evangelio no es ese evangelio, Padre, tan liviano que se enseña a que las gentes estén pidiendo, dando, procurando, Señor, porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de las aves. ¿Cómo no vas a cuidar de nosotros también, Señor? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a preocuparnos cada uno de nosotros y cuidar, Padre, nuestra vida espiritual, nuestra buena relación contigo, porque de ello depende también el resto de las bendiciones y de las cosas que tú tienes para tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.